Pues muy buenas tardes, nos da mucho gusto tenerlos nuevamente en este viernes de Cultura de la Facultad de Ciencias. Mi nombre es Iris Flores y pues además de que este viernes de Cultura pues tenemos un invitado muy especial porque es el Fondo de Cultura Económica. Como saben, todos los viernes de Cultura estamos dedicando un horario de a las 13 horas y a las 17 en nuestras redes sociales pues para compartir conciertos, piezas musicales, presentaciones de nuestros miembros de talleres de cultura y otras actividades que se llevan a cabo en la universidad. Y pues con este ciclo que tenemos invitado de lujo, que es el Fondo de Cultura Económica, tenemos este programa que embarca esto que se llama Facultad de Ciencias para Todos. Muy buenas tardes. En esta ocasión, pues me acompaña Heriberto, que es del Fondo de Cultura Económica, el doctor Jesús Luis Morán, investigador del IPICIT, Karina, buen día, y Luis Turcio, que ambos son académicos de nuestra facultad del Departamento de Matemáticas. Así que sean bienvenidos todos. Nos da mucho gusto poderlo recibir, aunque sea en esta modalidad a distancia. Y pues en esta ocasión nos reunimos todos para presentar este libro maravilloso que se llama Lecciones de Física de Feynman, que es el tomo 2, Electromagnetismo y Materia. Y es un libro que, bueno, finalmente forma parte de la colección que tiene el Fondo de Cultura Económica en la sección de Ciencia y Tecnología. Y pues hoy tenemos tres expertos que nos van a comentar sobre él. Y bueno, van a decir por qué es tan espectacular este libro. Pues bueno, Feynman inventó una representación sencilla y amplia que todos conocemos, bueno, los físicos en particular, sobre los diagramas de Feynman y también matemáticos y todos los que pues tienen que ver con esta contribución que él hizo. Y además algo bien importante, pues que él, esta persona, en el 65 fue galardonado por el premio Nobel junto con otros colegas. Así que bueno, creo que tenemos mucha tela de donde cortar. Así que Heriberto, pues platícanos cómo vamos. Creo que también ya es la segunda ocasión y creo que pues tenemos mucho que platicar también de estos temas que involucran finalmente pues la Facultad de Ciencias para Todos. Sí, muchas gracias, Iris. Buena tarde, igualmente a todos los que nos acompañan en esa transmisión y a nuestros invitados que ahorita los voy a presentar. Efectivamente, esta es la segunda emisión, el segundo evento que tenemos en colaboración en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. El primero fue un libro de matemáticas, precisamente, del Cero al Infinito, del autor Pablo Amster. Y esta vez es un libro. Algunos dirán que especializado y otros dirán que quizá un poco más bien de divulgación. Ya nos dirán ahorita nuestros invitados qué tan fácil o difícil es acceder al conocimiento que tiene este libro, que como ya dijo Iris, son las lecciones 2, el volumen 2 de las lecciones de física de Feynman. Es este libro que tengo aquí. Es un hermoso tomo, bastante grueso, y es el sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues reiterarles el agradecimiento de parte del Fondo de Cultura a la facultad por acoger esta presentación del libro y también a todos ustedes por acompañarnos en estos momentos que son difíciles por muchas razones para todos, ¿no? Y siempre hablar de libros, hablar de pues grandes clásicos también de la ciencia nos ayuda un poco a vislumbrar cuestiones o puntos que podemos ir hacia el futuro, ¿no? Si me permiten, entonces voy a contarles brevemente quién nos acompaña el día de hoy. Primero quiero presentarles a José Luis Morán, que es autor del Fondo de Cultura Económica. Él estudió física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y obtuvo su doctorado en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Libre de Berlín. En el año 2000, bajo su iniciativa, se fundó el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, del cual fue su primer director general. También ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Física, de la Academia Mexicana de Ciencias, y actualmente preside el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, allá mismo en San Luis Potosí, desde donde nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctor José Luis Morán. Gracias, Heriberto. Como les decía, él es autor del Fondo de Cultura y miembro de su Comité de Ciencia. Él tiene 2 libros publicados, El encanto de las superficies, en coautoría con Francisco Mejía, y Los materiales nanoestructurados, en coautoría con José Luis Rodríguez López. Ahora presento a nuestros 2 matemáticos, también compañeros, colegas de la Facultad de Ciencias. En primer lugar, a Karina Buendía. Ella es matemática,
como les digo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo sus estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas también de la UNAM, y ahora es profesora por horas dentro de la facultad. Ha trabajado como editora para varias editoriales como Santillana, SM y Castillo. Cursó el diplomado de edición de libro en la CANIEM, que fue donde comenzó con su labor en la edición de libros y formación en LaTeX. Y ahora está investigando sobre las matemáticas de la segunda mitad del siglo XX. Ella, junto con Luis, que también es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y con estudios de posgrado en el Instituto de Matemáticas también de la misma UNAM, donde ahora también es profesor por horas de su Facultad de Ciencias. Pues fueron las personas que se involucraron en la formación, la maquetación, la corrección y, digamos, todo este proceso editorial que nos llevó a tener ya los dos primeros libros, los dos primeros tomos de las lecciones de física de Feynman publicados. Son dos que tenemos publicados de tres. El primer tomo se publicó en 2018. El segundo tomo, que como ya dijo Iris, es sobre electromagnetismo y materia, en enero de este año, y esperamos que hacia finales de este año o principios del próximo, pues ya podamos tener el tercer tomo en nuestras manos y así completar las lecciones de física. Y bueno, pues muchas gracias también entonces a Karina y a Luis por acompañarnos el día de hoy. Y pues no sé si tú quieres comentar algo más, Iris, si no, para arrancarnos. Muy Adelante, bien. José Luis. Digo, Heriberto. Sí, nos comenzamos con el doctor José Luis Morán, a quien le preguntaría sobre la importancia del libro, de este libro para los estudiantes de física y de materias y de disciplinas aledañas a la física. ¿Por qué es importante? Porque es importante leerlo también en español, ¿no? Eso es también un punto muy importante. ¿Y qué lo llevó a proponer el libro al Fondo de Cultura Económica? Buenas tardes. Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias, Iris, por la invitación a la presentación de este libro, que, como bien menciona Heriberto, surgió de una reunión de comité editorial de Ciencia y Tecnología, al cual pertenezco desde hace ya varios años, del Fondo de Cultura Económica, y proponer en esa reunión la reimpresión o la edición en español. Ya existía una edición en español que lo hacía una editorial española, pero se había agotado y no lo reproducían más. Así que en esa reunión, que fue haber sido 2012, 2013, no me acuerdo, ahorita me acaba de decir Heriberto cuándo fue en esa reunión, pero hace más de una década, yo creo, alrededor de una década, que se propuso, y la fundamentación con relación a la propuesta, que afortunadamente fue bien aceptada y eventualmente realizada, es que estos libros de Richard Feynman son una colección realmente muy vasta de conceptos de física y muy profunda. Richard Feynman fue un físico que, de acuerdo a encuestas realizadas a fines del siglo pasado, pues era uno de los 8, estaba en el sexto o octavo lugar de la opinión de los físicos con relación a quiénes eran los más importantes que habían contribuido al desarrollo de la física. Estos libros tienen la característica de que son de alguna manera autocontenidos con matemáticas. Feynman y sus dos coautores lo que hicieron fue desarrollar la parte de física, pero al mismo tiempo le dan al estudiante información sobre matemáticas y cosas tan triviales. Por ejemplo, en el capítulo, en el libro 1, hay nociones de álgebra, cuestiones de álgebra que son tal vez 10 hojas, 15 hojas, pero que son vistas de una manera que el físico, digamos, inmediatamente entiende por qué están ahí y por qué los autores lo sugieren.
También tienen en el caso de vectores un capítulo también interesante donde hablan de campos, campo vectorial, mencionan las operaciones que tienen que ver directamente con física. Y dan también un tema de ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, cuando se necesita. Entonces, es un libro que va acompañando al estudiante de conceptos matemáticos, los conceptos matemáticos necesarios, aunque en realidad para la época en la que está pensado este libro, que era para los primeros semestres de la carrera de físico en Caltech, donde ellos trabajaban, y normalmente, pues aquí en México nosotros llevamos ya algunas materias de matemáticas y las volvemos a repetir en ocasiones al inicio de la carrera, pues están, digamos, al menos condensadas ahí las partes más importantes, ¿no? Con aplicaciones muy claras. Bueno, entonces, este libro, inclusive, han sido lo que podemos llamar los bestsellers de física. Se han vendido por millones. O sea, en la historia hasta 2020, tal vez no, mucho antes, 2010, el número de libros vendidos de esta obra pues ya era más de 1 millón. Así que eso les puede reflejar la importancia que tiene para un físico, también para los matemáticos. Yo creo que alguien que se interesa por la física en general puede acceder a estos libros. Así que a mí me parecía que eran o que son obras clásicas de la física que están realmente muy documentadas, muy bien hechas y que pues nosotros lo recomendamos ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, yo felicito al Fondo de Cultura Económica por este esfuerzo que hizo. Y bueno, obviamente a nuestros dos jóvenes matemáticos que hicieron el trabajo de la revisión, del armado, pues son expertos en látex y látex es una herramienta para escribir libros científicos invaluable, ¿no? Y la gente que lo sabe y que ha sido editor o que ha editado sus libros o que escribe libros, artículos científicos, ese es el idioma, ese es el formato en el que normalmente lo usa. Entonces, sin duda, revisar estos libros, inclusive tratar de capturarlos en látex, tener el archivo en látex, pues es un trabajo importante. Así que bueno, pues yo también felicito a estos dos jóvenes matemáticos, el trabajo que han hecho, y pues que a través de este medio, pues la Facultad de Ciencias deja a conocer este tipo de literatura que tenemos en nuestras manos, ¿no? Así que, pues en la primera ronda, digamos, si es que hay más, podré hablar de otras cosas, pero bueno, fueron 3 físicos los que escribieron este libro de aportaciones muy importantes, los 3. Normalmente hablamos de Feynman porque pues, era el que daba la clase, pero los otros 2 coautores, Lyotton y Sands, también fueron físicos de reconocimiento muy amplio. Bueno, tal vez una última, bueno, hay 2 comentarios que quisiera yo hacer. Yo a Feynman lo conocí en 1970. Lo invitó Feliciano Sánchez Inesio, quien era, me parece que en esa época, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a que viniera a dar unos cursos. Él dio un curso de electrodinámica cuántica. Y también invitaron a otro gran físico, Leite López, un brasileño que trabajaba en Estrasburgo, a que dieran una serie de clases sobre estos temas. Tuve la oportunidad de asistir a esos cursos. Yo era estudiante en esa época, estaba terminando mi licenciatura. Y Feynman pues ya era famoso, ya todo el mundo en esa época sabía el Feynman y sus contribuciones al proyecto Manhattan, entre tantas cosas, ¿no? Y me acuerdo que estaba dando su conferencia, llegó un reportero y le tomó una foto con su flash y eso, y el Feynman se molestó
Feynman le dijo, oiga, ¿qué no se da cuenta que estoy trabajando? Y el reportero le dijo, yo también, señor, yo también estoy trabajando. Entonces, bueno, ahí Feynman sonrió, simplemente sonrió y dijo, bueno, pues está bien, okay, saque la foto, no hay problema. Y la otra asociación con México de Feynman es que la tesis de licenciatura se la dirigió Manuel Sandoval Vallarta, que fue digamos, una de las personas que más han contribuido al desarrollo de la comunidad científica en general en México. Él trabajó en radiación cósmica, trabajó en muchísimas áreas. Feynman hizo aportaciones muy grandes, pero él hizo su tesis de licenciatura bajo la dirección de Manuel Sandoval Vallarta en el MIT, donde Sandoval Vallarta era profesor. Bueno, creo que el tiempo ya que me hicieron está terminado. Entonces, aquí dejo a Heriberto esta primera intervención. Si hay necesidad o hay tiempo para hablar más sobre los libros, con mucho gusto lo hago. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por esta primera intervención, con estos datos también, además de la relación de Feynman con México, ¿no? Digamos que Sandoval Vallarta entonces fue el asesor de tesis de este gran físico a nivel mundial, pero también fue semilla, obviamente, acá entre los físicos mexicanos, ¿no? A veces es increíble cómo se van creando esas redes de conocimiento y de compartir pues una misma pasión, una misma ambición, en los mejores términos, por alcanzar el conocimiento y difundirlo a todo mundo, ¿no? Muchas gracias por esos datos y también por haber propuesto el libro, que como usted decía, fue en 2011. Ya hablábamos un poco antes de comenzar la transmisión que fueron 10 años desde que lo propuso por primera vez hasta que, digamos, estamos ahora presentando este segundo tomo. Y bueno, pues como los buenos vinos, pues por si le faltara un poco más a estas lecciones de física, pues ha hecho que resultara en este producto. Y ahora les voy a pedir entonces a Karina, buen día, y a Luis Turcio, que nos comenten, que nos hablen sobre si conocían antes a Feynman, ¿no? Si conocían su trabajo, y cómo fue ese encuentro cuando les propuso el Fondo de Cultura Económica que comenzaran a trabajar con él y lo que encontraron una vez que ya empezaron a trabajar con el libro desde sus entrañas, digamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí les vamos a comentar cómo fue construir este libro, ¿no? Yo estuve trabajando como editora en Santillana y en otras editoriales de textos matemáticos, ¿no? E hice el diplomado en la CANIEM y pues dije, voy a empezar a hacer como un libro en LaTeX. Este era un libro de texto de secundaria en LaTeX. Y bueno, pues me atoraba en ciertas cuestiones y como Luis y yo estuvimos pues estudiando, bueno, éramos compañeros, pues le comentaba y pues hacíamos correcciones. Entonces ahí hicimos nuestro primer libro en LaTeX, ¿no? O sea, como en grandes rasgos, ese fue nuestro primer libro. Y en la revisión de ese libro, pues hubieron muchas cosas, ¿no? Que el diseño editorial, muchas cosas. Ahí fue en donde aprendimos cómo editar un libro completo en LaTeX, ¿no? Y en ese entonces, bueno, pues me conocieron de que yo estaba haciendo libros en LaTeX y pues ya el fondo nos contactó y nos dijo que tenían el proyecto de Feynman, ¿no? Nosotros, pues Feynman es como de los autores más conocidos en la facultad, son como de los libros pues que todo el mundo conoce, físico y no físico. Y cuando me contactaron, me dijeron que pues que ahí estaba como el archivo TEG, me dieron todo lo necesario, y de hecho dudé porque era un proyecto grande, ¿no? Entonces, pues ahí platicando, viendo los códigos, le comenté a Luis que si quería otra vez colaborar con nosotros y pues nos aventamos en la edición del libro, ¿no? O sea, en revisar el código, sobre qué cosas hacían falta, todo, leer todo el libro, todo el proceso editorial, ¿no? Y fue muy chistoso porque en la marcha aprendimos muchas cosas no solo de física, sino de LaTeX.
Y pues ya nos contará Luis, ¿no? Pero de las cosas que más trabajo nos costaron en LaTeX fue los glosarios, ¿no? Los índices, la bibliografía, no, fueron los índices, los glosarios los que más nos costaban trabajo, y esa parte no estaba en el código que nos habían, o sea, proporcionado, ¿no? Y pensamos que no íbamos a lograr editarlo, porque estábamos a día. Ya saben que todos los tiempos de la edición son esos tiempos. Y bueno, lo que hizo Luis, que ya no sabíamos cómo solucionar el problema, porque pues el código no corría, y ustedes han de saber que si no corre, pues, y tiene errores, pues el libro no puede salir, ¿no? Y vimos quién había sido los editores del libro en inglés, ¿no? Y les escribimos, ¿no? O sea, finalmente les escribimos para resolver el problema. O sea, yo la verdad me sentía muy presionada y en verdad pensaba que no lo lográbamos. Y Luis fue quien le escribió y les comentó qué problema estábamos teniendo. Y bueno, esa parte me gustaría que Luis nos comentara cómo se solucionó, porque la verdad es que la edición de este libro ha sido colaboración de mucha gente, ¿no? O sea, que lo hayan propuesto, que el fondo nos haya contactado, y bueno, que también los editores en el texto en inglés también nos hayan querido responder, ¿no? Entonces yo hasta ahí dejaría, y pues más bien te preguntaría a Luis que si nos cuenta cómo solucionó como esa parte, ¿no? Si están de acuerdo. Sí, pues bueno, cuando empezamos a hacer esto pues, el trabajo de LaTeX, del libro de Feynman, pues nos habían mandado, pues primero eran archivos en Word que nosotros pasamos a LaTeX, ¿no? Para lo cual usamos a, pues, muchos colaboradores, ¿no? Pedimos ayuda a amigos, cosas así, porque bueno, como mostraron hace un ratito, el libro de Feynman es grande, ¿no? Y es solo el segundo volumen, ¿no? Hace falta el primero, que es de un ancho similar, y el tercero, ¿no? Que es un poquito menos ancho, ¿no? Entonces era mucho trabajo, entonces pedimos ayuda, ¿no? Y bueno, muchos amigos pues nos ayudaron a hacer este trabajo, pero cerca del final de la entrega del primer volumen, pues teníamos que hacer los glosarios, porque pues bueno, en los libros ahorita como están todavía no se nota cómo van los glosarios, puesto que nada más está el glosario del volumen, ¿no? Pero pues si uno revisa las versiones en inglés, el volumen 1 tiene el glosario de los 3 volúmenes, ¿no? Y así sucesivamente, el 2 tiene el de los 3 y el 3 también tiene todos los glosarios, ¿no? Pues como estaba esto de que pues no teníamos todo en text, nos habían mandado operados en Word y solamente teníamos como una clase que fue la que escribieron Michael Gottlieb y Rudolf Pfeiffer. Pues ahí no había nada de información acerca de cómo habían construido ellos los glosarios, ¿no? Entonces, pues cuando nos enfrentamos a cómo vamos a hacer esto y no sabíamos cómo, pues lo primero que hicimos fue escribirles, ¿no? Primero a Michael Gottlieb, que de hecho se emocionó mucho porque, bueno, él está viviendo en Costa Rica, está emocionado de que iba a haber una versión en español que él iba a poder enseñar a sus vecinos. Y pues bueno, él nos dijo que esta parte se encargó Rudolf Pfeiffer de hacerla, y pues bueno, él me envió así como su makefile de su versión en inglés, pero en el makefile tampoco venía pues la información de cómo estaba hecho el glosario, ¿no? Porque bueno, en los archivos text de cada capítulo debería haber información de cómo estaba, pero nosotros no teníamos eso. Entonces fue cuando pues ocurrió esta crisis que comentaba Karina, ¿no? De que creo que no nos va a salir. Hasta pensamos hacer una lista ya así a mano y ir buscando las páginas y ponerlas a mano, ¿no? Y entonces pues empecé como a leer pues paquetería de látex y cosas por el estilo, y vi que lo que más se aproximaba a lo que queríamos hacer, que todavía no se nota, les digo, es un paquete que se llama Glosaris Extra de látex. Y pues bueno, al menos en nuestra versión de PDF, si uno le pica a los links del glosario de otro volumen, sí los va a mandar a ese otro volumen, cosa que pues bueno, no se puede hacer en la versión en físico, ¿no? Pero
pero el paquete no podía hacer eso para 3 volúmenes, ¿no? Para 3 archivos diferentes. Y entonces pues le escribí al autor del paquete y pues bueno, después de unos días, pues bueno, también fue así como muy, pues buena onda con nosotros, no sé, actualizó su paquete para que pudiéramos hacer estas cosas entre 3 volúmenes, ¿no? Y entonces ya pudimos así como ver un camino, ver la luz, ¿no? De cuál era el camino a seguir. Y pues bueno, sí, el primer volumen fue pues para nosotros el más difícil en este sentido, ¿no? Ya el segundo volumen pues también ya teníamos más experiencia y ya teníamos hecho los glosarios, ¿no? Entonces fue un trabajo un poco más fácil, aunque también extenso, ¿no? Pues sí, no sé, pues bueno, eh, algunas cosas que hacían falta de los archivos de látex que nos pasaron, pues las hemos estado escribiendo sobre la marcha, ¿no? Los índices que van al principio de cada capítulo, la tabla de contenidos, hay varias cosillas ahí que hemos estado como escribiendo, tratando de mantener como el estilo que pues se ve en las versiones en inglés, ¿no? Y pues bueno, no sé, más o menos así fue nuestro trabajo y la forma en la que sufrimos, ¿no? Con los glosarios. Sí, pues sí, ha sido como una colaboración de que nos contestaron los editores en inglés de los problemas que nosotros estábamos teniendo con el código LaTeX. También como el del que hizo la clase de los glosarios también, como mucha colaboración como para que estos libros salieran, la verdad, y pues también agradecerles a ellos que nos hayan como ayudado, ¿no? Pues a resolver estos problemas que en la marcha nos habíamos enfrentado Luis y yo para la edición de estos libros. No sé qué más contarles, pues la verdad es que son libros que están muy bonitos, me parece que como explica, pues nosotros leímos todo, pues, o sea, hasta a mí me han ayudado a dar mis clases, ¿no? O sea, para los ejemplos, como decía Morán, de los espacios vectoriales o las cosas de álgebra, ¿no? Nos han ayudado muchísimo y pues claro que hacemos referencia como a Feynman. No sé qué más. Creo que sería todo. No sé qué quisieran saber más sobre la edición de libros de LaTeX. Sí, quizá antes de pasar la palabra al doctor Morán, yo quería preguntarles bueno, más bien que pedirles que nos contaran un poquito de precisamente estos cambios o estas correcciones que ha habido en las sucesivas ediciones de las lecciones de física, ¿no? Hubo una primera versión hecha por estos 3 autores, en realidad Feynman fue el que dio las clases y sus 2 coautores que fueron los que recopilaron todo el material, ¿no? Robert Leighton y Matthew Sands, para llegar a que se produjera una publicación, ¿no? Por escrito. Pero ya más pasado los años 2000, se hizo una nueva edición en donde intervinieron Michael Gottlieb y Rudolf Pfeiffer. Entonces, ¿cómo ven ustedes? No sé si ustedes tuvieron que acudir, por ejemplo, a ediciones anteriores y ver los cambios. También hay una parte, por ejemplo, en la página de internet de las lecciones de física en inglés, donde hay una corrección de ratas, ¿no? Que es muy útil porque pues, el libro en papel pues, se queda ahí plasmado todo lo que se pudo lograr, como ustedes ya nos contaron, los avatares que tuvieron que hacer para lograr formar el libro. Pero bueno, siempre se va quizá alguna errata o hay alguna precisión que alguien más note, ¿no? Y para eso esa página de internet es muy útil, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. Pues fue adentrarnos a leer, bueno, leímos todo el texto y después revisábamos edición tras edición, ¿no? Para ver qué se había como modificado. Y muchas de las cosas, pues nosotros teníamos que hacer o la cuenta o, ¿no? Sí. Para verificar que realmente estuviera como correcto las erratas o entender un poco en qué sentido iba la errata, porque muchas veces nos pasó también que se modificó una errata y a la otra edición sí estaba bien, pero entonces teníamos que regresar al original, ¿no? Y entonces
no sé, eran como... Sí, porque bueno, también teníamos, no sé si eso nos pasó el fondo o cómo fue que los obtuvimos, pero teníamos como la colección de erratas de, pues desde las primeras ediciones de Feynman hasta las que vienen en la página que mencionabas, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, bueno, tenemos así como toda la colección de ratas que a final de cuentas sí es grande, y entonces pasa lo que decía Karina, en alguna edición decía, ah, no, este simbolito debe haber sido alfa, ¿no? Y en otro, no, siempre sí estaba bien, ¿no? Entonces, pues también estuvo como chistoso ese proceso de las ratas, pero sí tuvimos que revisar pues todos los archivos de ratas que, pues de todas las ediciones. De todas las ediciones, ¿no? Y entonces también es como ir como entendiendo en dónde está el error y por qué. Y también sucedió, por ejemplo, una errata que de una lectura que hicieron que preguntamos, ¿no? Directamente a esta página si estaba bien o no estaba bien, y entonces resultó que sí era una nueva errata, ¿no? De esa parte el fondo fue quien estuvo como haciendo como la comunicación, ¿no? Y el proceso y la comunicación. Pero sí, editar el Feynman es también como chutarte no solamente el libro, sino todas las erratas que hay. Y entender por qué sí es errata y por qué no es errata, ¿no? O sea, y sí, también fue un proceso como muy largo el de las erratas, ¿no? Pero fue divertido, o sea, de repente el alfa sí era alfa, ¿no? Cambiaban una por otra y luego de regreso. Y la de regreso, ¿no? Había como una o dos así, ¿no? Pero bueno, era chistoso encontrar esas. Pero es también toda una historia eso, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Karina y Luis. No sé si tú, Iris, tengas alguna pregunta o tengamos alguna pregunta del público. Por ahí vi que, que alguien preguntaba que qué dirían para animar a la gente a que leyeran las lecciones de física de Feynman. Quizás sea una pregunta para el doctor Morán. Pues ¿para quién es este libro, no? Para estudiantes que están interesados en física, para ya personas que están estudiando la carrera, para aficionados. ¿Qué tipo de libro es este, no? Su micrófono, doctor. Sí, con mucho gusto. Mira, estos libros en realidad son para físicos. Yo creo que los que más provecho podamos tener de esos libros somos los físicos, pero un científico, biólogo o matemático o químico, que se interesa por la física, seguramente va a tener mucho. Porque el primer libro es de mecánica clásica y también algo de relatividad especial. Contado y descrito de una manera sencilla y amena. Obviamente los libros ya, los posteriores, pues son obviamente más complicados, pero pues para un físico yo siento que es una colección de libros que debería de tener siempre. O sea, yo creo que para cualquier físico debería tener, si es posible, en su biblioteca o en su grupo o en su libro de consulta nocturna, los libros de Feynman. No es un libro que, digo, a mí me asombra todo el material que Feynman al final recopiló. Si uno lo compara con otros textos, pues los otros textos son bastante específicos en la materia particular, ¿no? Si es bueno, pues voy a hablar de mecánica clásica y hay libros de mecánica clásica de diferentes niveles. Y acá en un libro, pues está mecánica clásica, está ondas, está algo de termodinámica, todos los conceptos básicos e importantes están en el primer libro. Y lo mismo sucede en los otros. Son libros que contienen muchos más temas de lo que podría tener un libro específico en determinado tema. Y como mencionaba hace un momento, va acompañado de la ayuda de algunos capítulos de matemáticas, las matemáticas que se necesitan para poder entender las ecuaciones que se plantean, ¿no? Para hablar de la ecuación
de Schrödinger te da primero, o de la ecuación de onda, te da primero un curso, un capítulo de ecuaciones diferenciales ordinarias, inclusive lineales, ¿no? Y te va adentrando, te va llevando de la mano tanto de matemáticas como en física. Así que pues la respuesta es esa, de que todo físico, creo yo, de tus posibilidades, obviamente debería tener estos y leerlos en algún momento. Digo, no es una cuestión de un semestre o de un año, sino son para toda la vida. Yo creo que estos, siempre uno puede recurrir a este tipo de libros, siempre que tenga una duda o siempre que tengas, quieras adentrarte un poquito más en algún tema, ¿no? Mencionaba también yo que estos, y a lo mejor por eso tenían tantas erratas las versiones anteriores. Creo que Feynman dejó, bueno, el contenido o sus libros, pero solamente lo pueden corregir los físicos, porque si a la ecuación de onda le falta un medio, o a la ecuación de Schrödinger le falta un medio, o le falta algún factor, pues sí, una persona que no sea especialista en física no lo va a notar, o un editor en particular no lo va a notar. Y se necesita, pues, pasarlo por el escrutinio o al menos va a ser más fácil para un físico, ¿no? Y esta retroalimentación de los lectores con relación al texto, pues es una costumbre, digamos, generalizada para todas las personas que hemos escrito libros. Yo tuve la fortuna de conocer a Charles Kittel, que fue el que escribió la primera obra de física del estado sólido, que pues explicaba de una manera también muy didáctica la física del estado sólido. Charles Kittel era profesor de la Universidad de California en Berkeley, en el departamento de física, y yo tuve oportunidad de pasarme un par de años de postdoc en ese departamento, y Charles Kittel pues, estaba a un par de oficinas de donde yo estaba. Yo hacía un postdoctorado con otro profesor que se llamaba Leo Falikov, y este señor, Charles Kittel, le pedía a todos los estudiantes, a los que llevaban su curso o a los que leían su libro, que si tenían que si encontraban algún error en su libro, él les regalaba una botella de vino. Así que, pues, creo que regaló varias cajas, porque pues, la verdad es que son errores pues, obviamente involuntarios, pero que muchas veces el especialista no lo nota. Entonces, pues, la ayuda de los lectores es imprescindible, ¿no? Bueno, entonces me extendí demasiado en la respuesta, pero no me quedo con las ganas de seguir platicándoles de estas cosas, ¿no? No, al contrario, muchas gracias. Todas estas anécdotas y van enriqueciendo además la historia no solo de nuestro conocimiento del libro, sino de las funciones que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? También. Yo creo que es un método infalible ese de ofrecer una botella de vino para localizar ratas. Ya Feynman nos debería muchas, quizá. ¿Sí? Pero bueno, nos dejó como herencia estos grandiosos tomos de las lecciones de física. Ya estamos casi en la recta final. Yo quiero recordarle al público que nos está viendo que tenemos tres libros de obsequio, 3 libros del tomo 2 que vamos a obsequiar. En un momento más les decimos cómo haremos esa dinámica. Quizá valga la pena mencionar que el tomo 1 está disponible en todas las librerías del fondo y en otras cadenas de librería a 470 pesos en su versión impresa y 282 en su versión electrónica. Y el tomo 2, que como ya dijo Luis, es más extenso, es el más extenso de los 3, tiene un precio de 550 en su versión impresa y 279 en su versión electrónica, ¿no? Y ahora, con motivo de esta presentación del tomo 2, hemos hecho unos paquetes como una oferta especial, paquetes de los 2 tomos a 879 pesos, ¿no? Ahí acudan a las librerías del fondo, que es donde está disponible principalmente esta promoción. Está en la José Luis Martínez de Guadalajara, en la Fray Servando de Monterrey,
y aquí en las principales también librerías del fondo que hay en la Ciudad de México, ¿no? En la que está Miguel Ángel de Quevedo, en la que está en la Condesa. Entonces, bueno, pues no desaprovechen esta oportunidad de tener estos tomos que de verdad también son bellísimos, porque aparte de todo el conocimiento que tienen, pues hay una columna que distingue además en blanco en los exteriores ahí del libro, donde hay un montón de figuras que tuvieron que retrasarse y que con mucho cuidado, tanto Karina como Luis, como nuestros editores internos en el fondo, pues estuvieron poniéndole mucho empeño para que quedara lo mejor posible y que no tuviéramos que hacer la dinámica de las botellas de vino para que no hubiera tantas erratas, ¿no? Muy bien. También no me quiero quedar con las ganas de preguntarle al doctor Morán estas conferencias de las que derivan las lecciones de física están disponibles en video porque el Caltech las videograbó. Todos están disponibles también en la página de las lecciones de física. No sé si usted ha tenido oportunidad de verlas y si ha tenido oportunidad, ¿qué diferencia ve entre ese Feynman que se dirige a estudiantes pues, que van iniciando su carrera con el Feynman que usted vio acá cuando visitó México, que además ya fue posterior al otorgamiento del premio Nobel, ¿no? Sí, sí, en efecto, hay una diferencia. Yo creo que Feynman, en cuanto fue envejeciendo, se fue haciendo mucho más, más humano. Era una persona complicada, era una persona difícil. Si leen ustedes su biografía, pues está matizada de cuestiones raras, de un comportamiento humano, pues que hay muchos genios que se comportan de una manera curiosa en los estándares sociales, ¿no? Feynman era muy estricto, Feynman era una persona muy brillante y también pues, quería transmitirle a la mayor parte del mundo su interpretación de la física. Feynman estuvo en Brasil dando también cursos. Él fue invitado, él pasó un año sabático en Río de Janeiro. Y las experiencias de su enseñanza en el público brasileño, los estudiantes brasileños, no fueron muy buenas. O sea, yo creo que él dio sus conferencias de su curso en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, en el CBPF. Él pasó su año sabático ahí. Tal vez si leen ustedes su biografía, se darán cuenta que al final o en los últimos años o las últimas décadas fue perseguido por sus ideas políticas con relación a la bomba atómica, la producción de la bomba atómica. Él fue una de las personas activas en el proyecto Manhattan, y fue confundido o fue calificado como un espía ruso. Al final no se le comprobó nada, pero sí fue sujeto a investigación severa por parte del FBI. Y eso pues también modificó un poco su carácter, su forma de ser. Cuando estaba ya en Caltech, ya había pasado esto, bueno, a lo mejor todavía estaba en trámite algunas cosas con relación a esta persecución que el gobierno realizó en torno a su persona, a su comportamiento, pero yo siento que sí hay una diferencia, regresando a la pregunta. La persona que yo vi era una persona, bueno, ya les comento la anécdota del reportero que le sacó la fotografía, y esa era un poco una reacción natural en él. O sea, si veía un poco de intransigencia o poca atención o alguna cosa, se molestaba. Y bueno, la otra cuestión es que Richard Feynman hizo contribuciones en muchas partes, en la electrodinámica cuántica principalmente, que es por lo que le dieron el premio Nobel, pero ya él preveía y hizo predicciones pues hay gente que lo ve como el iniciador de la nanociencia. Él en una conferencia mencionó que pues en el momento, en 1960, 60 y tantos, 70 por ahí,
mucho antes de que iniciara realmente lo que conocemos ahora como nanotecnología o nanociencia, en el que pues él hacía notar que en el momento en que los científicos tuvieran control y pudieran manejar átomos, sería una cuestión completamente diferente a la que se estaba viviendo en ese tiempo, ¿no? Poder manejar cuestiones, chips en circuitos electrónicos del tamaño diminuto, y él estaba pensando un poco también en computación cuántica. Así que creo que se llama From Top to Al fondo de la habitación, algo así se llama, ¿no? From Down to Top se llama, por muchos, sí, es como lo traducen, pero bueno, se refería a que si pudiéramos construir desde abajo hacia arriba y tuviésemos nosotros la capacidad de manipular átomos, moléculas de una manera controlada, podríamos nosotros tener una revolución tecnológica, que al final de cuentas es lo que vimos, ¿no? Él lo hacía simplemente de las deducciones que él manejaba y que hacía. Y bueno, la gente que nos Creo que se nos está cortando un poquito. área de la nanociencia, pues de esa gran área y la gran revolución a bases tecnológicas en todas partes. Pues esta es mi reflexión, Alberto, Iris, si quieren, creo que ya estamos a punto de terminar. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, pues, con mucho gusto lo tomo. No, hombre, pues al contrario, hay muchísimo que platicar y también pues creo que Karina y Luis pues, vivieron una experiencia criminal y caótica, pero al final la historia, felicidades porque pues lo resolvieron, aprendieron y como dices, se divirtieron aprendiendo y yo creo que eso es lo mejor y creo que también con sus alumnos, creo que también es ese sentir que no sé cómo quisieran cerrar ustedes, de decir les enseñaron, les platicamos a nuestros alumnos porque pues dan clases, entonces no sé, digo, también para ellos, ¿no? Como la experiencia. Pues, sí, en cuanto a las clases, pues bueno, pues es una como fuente de ejemplos y pues quizás diferente a la que uno como matemático está acostumbrado, ¿no? Sobre todo el primer volumen creo que pues funciona más o menos bien, abarca pues estas cosas de álgebra, cosas así, pero al final también tiene, por ejemplo, de geometría, ¿no? Y tiene una interpretación bastante interesante con geometría, así con algo caliente y cómo si van poniendo fuentes de calor en distintos lugares va cambiando la geometría, ¿no? Hiperbólica, cilíndrica, no sé, ¿no? Con solamente pues poniendo como una especie de plato y poniendo pues como la estufa en diferentes lugares, ¿no? Entonces todas sus interpretaciones pues dan así como pues, buenas ideas, así como para pues cómo enseñar, ¿no? Cómo hacer dinámicas que pues ayuden a que los alumnos entiendan, ¿no? Aparte de los ejemplos, pues sus dinámicas yo creo que son como algo de lo que pues al menos nosotros como profesores podemos aprender también eso, ¿no? Pues se esperen a que no se pierdan el tomo 3 porque es mecánica cuántica y está súper interesante. Andan preguntando por él aquí en el Sí, chat. ya están. Oigan, pues qué padre, la verdad es que justamente pues es esto, ¿no? La ciencia está conectado con todos, no solo un área de estudio, sino que al final de la historia pues todos nos vamos conectando y todos vamos aprendiendo. Y pues, obvio, pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una sesión muy, muy padre y sé que tanto el doctor José Luis como ustedes pues tienen muchas anécdotas, mucho que contar porque al final de la historia los ha enriquecido ustedes y al final de la historia pues es un libro, es un must que todos debemos tener, digo, la verdad es que uno aprende, digo, no soy física ni matemática, pero al final de la historia te queda el gusanito, ¿no? De saber pues qué pasó, qué siguió, ¿no? Y por qué es la relevancia de este libro y pues gracias, la verdad
verdad es que tenemos también muchas preguntas de la audiencia que nos está dando, que también, doctor, preguntan si pueden tener contacto con usted, no sé si nos dé oportunidad de compartir su correo electrónico. También nos están preguntando que si los libros están disponibles en el Fondo de Cultura Económica en Chiapas. Ahí me imagino, Heriberto, que bueno, en todos los fondos de cultura debería estar y pues también en línea. Exacto, También sí. aquí nos están comentando que, bueno, ya que mencionan sobre el tercer tomo, y pues muchos saludos, la verdad, también felicitaciones, excelente trabajo. También que están buscando la edición de libros de ejercicio y tips, que eso también sería una continuación del libro de trabajo, que eso estaría también padrísimo. En fin, la verdad es que ha sido una sesión muy, muy padre. Yo les agradezco y pues creo que lo que también algunos están muy inquietos, Heriberto, pues es conocer cuál va a ser la dinámica del envío de los libros y la rifa. Muy bien, pues vamos, como les decía, a la mitad más o menos de esta presentación, vamos a obsequiar 3 libros del tomo 2, ¿no? Y para ello voy a hacer 3 preguntas, si están de acuerdo. Yo creo que una para los que nos acompañaron desde el principio, sabrán responder muy rápido. ¿Quién fue que se lleva en el primer libro, quién fue el asesor de tesis de Feynman, de su tesis de licenciatura? Quizá, quizá sea muy fácil para los conocedores y los fans de Feynman, pero bueno, es un dato que al menos yo no conocía y yo creo que Iris tampoco, entonces puede ser una buena No, trivia. Y es muy importante exacto, además así es. para la cultura científica mexicana. La segunda pregunta, quizá esta sí sea un poco más complicada. Eh, Luis y Karina mencionaron que estuvieron en contacto con uno de los editores de la última versión del libro de Feynman, con el que se estuvieron ahí comunicando para pues, resolver problemas en la formación del libro, ¿no? ¿Quién fue este autor? Y Ok. con ese se llevaría en el segundo libro. Y finalmente, para el tercer libro, yo les preguntaría, y ahí va la tercera pregunta, ¿cuáles fueron las conferencias que dieron origen a las lecciones de física de Feynman? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí en el chat vamos a ver a los primeros que respondan. Y yo personalmente me pondré en contacto con estas personas para que les podamos hacer llegar su ejemplar de obsequio. Perfecto, pues esta trivia fue muy rápido y la verdad, como dices, los que nos siguieron al principio, esto ya está súper fácil, así que estaremos al pendiente de las respuestas y Heriberto les escribirá para ponerse en contacto con usted, como les mencionó, para poderles enviar sus libros y pues ya también nos va a dar mucho gusto que pues nos platiquen, ¿no? ¿Qué tal ha sido el aprendizaje de estos libros? Así que pues yo no veo ahorita muchos comentarios, estoy acá ya veo un par, pero bueno, igual, si tienen alguna duda, ahí pusimos el correo de la Secretaría, de Secretaría de Comunicación de aquí de la Facultad de Ciencias, por cualquier cosa y nos estaremos comunicando justo con Heriberto, así que pues si no hay más, Heriberto. No, creo que ya podemos terminar aquí con esta presentación y pues bueno, decirles que esperen la publicación del tercer tomo, que como les comentaba hace rato, esperamos que sea a finales de este año, principios quizá del próximo, pues nos volvemos aquí a encontrar quizá en la Facultad de Ciencias, esperemos que también ya de manera presencial, ya si las cosas van a mejor, y pues bueno, agradecer a la Facultad de Ciencias, a Iris por la recepción aquí en el espacio y a nuestros invitados también por acompañarnos y por sus valiosos comentarios.
Nada, al contrario, esto es un espacio para ustedes y finalmente pues también doctor Morán, Luis, Karina, muchísimas gracias. Si bien pues también para ustedes es un espacio en el cual también queremos pues fomentar la cultura científica entre los estudiantes, también explicarles que pueden hacer más de lo que es su ámbito de estudio y qué mejor experiencia que ustedes también y el doctor, pues diferentes áreas de estudio en las cuales pues todas coinciden y pues muchísimas gracias y pues a toda la audiencia invitarlos a que estén al pendiente de nuestros viernes de cultura en donde estamos teniendo algunas participaciones de nuestros talleres y pues la próxima edición pues ahorita justamente Heriberto y yo planearemos qué más podemos hacer y también pues compartir estos libros que recuerden que también la colección de Ciencia para Todos tiene muchísimos ejemplares, ya vamos creo que en el 240 y tantos, 46, corrígeme Heriberto, no me acuerdo ahorita el de Pablo. 252, ya rebasamos los 52. 250, sí. Padrísimo. Y pues también aprovechen leerlo, aprovechen pues tener esta cultura que tenemos para la lectura y pues nuevamente gracias Heriberto, gracias Karina, gracias Luis, doctor, también Luis Mondragón que nos ayudó con toda la transmisión, muchísimas gracias y nos vemos la próxima edición de la Facultad de Ciencias para Todos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias Hasta luego. a ustedes. Hasta Adiós. luego.